Vamos a ver qué estructura interna tienen esos aparatos, ¿no?, que llamamos autómata programable. Volveremos a repetir o insistir en el cableado de entradas y salidas, que para vosotros es lo más importante. Y veremos algún ejemplo, o empezaremos a ver algún pequeño ejemplo de automatización. Todo tenéis lo que empezamos en la 258. Bueno, yo aquí tengo el libro anterior, la edición anterior, pero básicamente por lo que he visto es lo mismo, lo que hay en uno y en otro. Bueno, el autómata programable al final es un dispositivo electrónico, es decir, tiene una serie de circuitos electrónicos, y lo que vamos a ver en su estructura es qué tipo de circuitos tiene y para qué nos sirven, ¿no? Nosotros no necesitamos conocer todo el detalle interno de la electrónica del autómata, no es necesario para trabajar desde el punto de vista del instalador, del electricista, digamos, que es nuestro papel, pero sí saber un poco la función a grandes rasgos, porque luego depende el cableado un poco también de qué circuitos tiene internamente, ¿no? Donde nosotros vamos a conectarnos no dejan de ser circuitos que tienen una determinada función en el dispositivo concreto. Ahí el libro, el vuestro os lo pone en otro color, pero bueno, más o menos es el mismo. Vuestro libro actualiza las fotos a los modelos un poco más nuevos, ¿no?, de autómata. Pero básicamente la estructura que tendríamos sería esta de aquí. Vale, esto es un diagrama de bloques. Esto no quiere decir que los circuitos tengan esa forma, ni mucho menos. ¿Qué circuitos tengo? Uno muy importante, fuente de alimentación. Esta parte de aquí. La electrónica normalmente funciona a valores de 5 voltios. 5 voltios, 3,3 voltios, seguramente lo visteis ya en electrónica, que hay dos tecnologías, que son la TTL, que funciona a 5 voltios, y la CMOS, que funciona a 3,3. Entonces, todo lo que es esta parte de aquí del centro, el corazón del autómata, el procesador, donde están las memorias, que en conjunto todo forma la CPU, funciona a esos valores de tensión. Necesito, por tanto, una fuente de alimentación para poder transformar los valores de alimentación que yo tengo en la red a los valores de funcionamiento interno de la circuitería. El que nosotros tenemos el modelo que es el Logo 230CR, este es nuestro modelo, RC, perdón. Las tensiones que tiene de entrada lo podemos alimentar a 230 voltios de corriente alterna y se encarga mediante una fuente interna ya incorporada de conseguir esos valores. Vale. ¿Qué más tenemos? Interfaz de entradas e interfaz de salidas. Claro, yo cuando conecto al autómata, habíamos visto el otro día que yo voy a conectar en el modelo, en el 230RC, a la misma tensión de la alimentación del autómata, que son 230. Entonces, igualmente, necesito convertir esas señales de 230 voltios que voy a tener aquí a valores que la CPU pueda entender, a valores de 5 voltios o 3,3 voltios. Bueno, hay una serie de circuitos ahí que se encargan de esa conversión. Suelen tener también lo que se llaman optoacopladores. Un optoacoplador es un dispositivo electrónico que aísla. Es algo así como esto. Garantiza que si hacéis alguna pifia en el circuito de las entradas, pues no se dañe el relé programable. Un optoacoplador es un diodo emisor de luz, normalmente en el rango de infrarrojos, y un fototransistor. Entonces tiene dos terminales de entrada, dos terminales de salida, y cuando yo alimento aquí con una determinada tensión, pues aquí aparece una corriente, ¿no?, si tengo el circuito cerrado en los terminales. De esa manera transfiero una señal de las entradas, que estarían conectadas a esos autoacopladores, a los circuitos internos, ¿no? Esto sería ya donde tengo las señales de la CPU. Vale. Esa es la idea de la interfaz de entradas. Este es el elemento más característico que suelen tener todas las marcas. Optoacopladores para poder aislar las señales del circuito que yo estoy controlando de las señales que le voy a dar a la CPU para hacer sus cálculos y demás. Luego ocurre lo mismo con las salidas. Tengo lo que llamamos el interfaz de salidas, que viene a ser la misma idea pero al revés, ¿no? Yo tengo señales de 5 voltios 3,3 y lo que tengo que hacer es activar cargas, en el caso del Logo 230RC, que tiene relés libres de potencial, pues del valor que sea, porque lo voy a hacer a través de relés.
Entonces tengo que tener una serie de circuitos aquí electrónicos para poder hacer esa conversión. Muchas veces pues son también optoacopladores, no todos los modelos tienen optoacopladores en las salidas, pero puedo tener optoacopladores como los anteriores. Y luego transistores o relés, los dos tipos de salida que habíamos visto. Luego vamos a ver con detalle algunos ejemplos del cableado. ¿Qué más cosas tengo? Pues lo que llamamos los periféricos, ¿no? Aparte de las entradas y las salidas, puedo conectar el ordenador para programar, lo que llama la programadora. Se llama programadora tradicionalmente porque existían una especie de calculadoras gordas en los modelos antiguos, donde mediante texto tú podías ir programando el autómata, ¿vale? Por eso se llaman programadoras. Ya de unos años a esta parte se utilizan pues un ordenador portátil con Windows, casi todas las marcas manejan, vamos, sí, se puede manejar el programa con un ordenador con Windows, ¿vale? Que es lo que hace las veces de programador. Tendrán, por tanto, un puerto de comunicación, bien RJ45, que es la tendencia, es decir, con cable de internet normal, o bien con un cable de serie dedicado para poder volcar el programa, para poder hacer test del programa que está funcionando y demás. Y luego periféricos, que son sobre todo pantallas. Aquí os pone impresoras, tarjetas de memoria, cartuchos de programa, paneles de operación. Lo más normal es que tengamos lo que llamamos pantallas HMI. ¿Vale? Esto ya lo habíamos visto, viene de Human Machine Interface, ¿no? Este mismo grupo de componentes donde tenemos los pulsadores, setas de emergencia y demás. También tenemos pantallas, hoy en día son táctiles normalmente, que nos permiten interactuar con el autómata. Recibir información en forma, si es una pantalla grande, pues de un SCADA, ¿no? De un gráfico de la instalación, donde puedo visualizar valores, puedo ver estados de activación o desactivación de cargas y me va a permitir también dar órdenes al sistema, es decir, la pantalla va a funcionar como entradas y salidas. Hay veces que esto se puede tener también en el propio ordenador, ¿eh? Dentro de los periféricos, no como programadora, sino como SCADA, podríamos tener también un ordenador. El modelo 8 del logo tiene, por ejemplo, dentro un servidor web que me permite pues, almacenar dentro de una página web donde yo tengo ese SCADA, ese esquema de la instalación, donde yo puedo actuar sobre ella, con entradas y salidas. Sería lo mismo que hacemos con la pantalla HMI, pero directamente con el ordenador. Como la conexión que llevan es una conexión de Ethernet con cable de red normal, pues se puede ver desde cualquier ordenador que esté en la misma red. Bueno, la clasificación ya la habíamos comentado el otro día, están entre compactos y modulares y luego muchas situaciones intermedias, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el logo que estamos manejando es compacto porque tengo todas esas funciones en un solo encapsulado, pero a su vez es también modular, porque puedo ir añadiéndole módulos de entradas, módulos de salidas, con muchas limitaciones, pero puedo. Buenos días. Bueno, os estaba diciendo entonces, compactos y modulares. Y os decía, una situación normalmente intermedia, que es cuando puedo ir a añadir módulos, aunque tengo todo en un solo módulo, ¿no? Interfaz de entradas, interfaz de salidas, los puertos de comunicación, la fuente de alimentación, todo en uno. Luego los modulares, como tal, que es este tipo de autómata, tengo todo separado. Tengo la fuente de alimentación por un lado, es un bloque, una referencia que yo compro del catálogo separada, la CPU es otra referencia distinta, los módulos de entrada son referencias distintas, los de salidas distintas. Y tengo que unirlo todo, es como hacer el autómata, digamos, a medida, ¿no? A medida de la aplicación que yo quiero realizar con él. Los modulares tienen una ventaja, que es que yo tengo un problema, por ejemplo, en la fuente de alimentación, que se me estropea, por ejemplo, un condensador, ¿no? Que es lo típico que se estropea de una fuente. Yo puedo cambiar la fuente y no tengo que cambiar la CPU, mientras que en un logo, por ejemplo, que utilizamos nosotros, si se nos quema la fuente de alimentación, lo más probable es que tenga que cambiar el logo entero. Tengo que volcar de nuevo el programa, tengo que... Vale, esa es un poco la diferencia principal.
Al estar dividido en partes, cuando hay una avería en una parte, solo afecta a esa parte, mientras que en el compacto, pues afecta a todo. El nuestro, repito, estaríamos aquí en los semimodulares o semicompactos, ¿vale? Que es lo mismo. Bueno, muy por encima todo lo que nos dice aquí que tienen las diferentes partes. Principalmente lo que tengo en la CPU es un microcontrolador. Vale, un microcontrolador es un dispositivo electrónico programable donde tiene unas entradas, tiene unas salidas y en función del programa que yo pongo, pues con los valores de entrada hace unas cosas con las salidas. Tiene contadores, tiene dentro temporizadores, puede hacer operaciones matemáticas. Todo eso lo hago en un microcontrolador. Tiene opciones de comunicación muchas veces, de Ethernet, depende del modelo, pero ya el propio microcontrolador incorpora ese tipo de funciones. Y luego tiene la unidad central también algo muy importante que son las memorias. Tanto el programa como los valores, por ejemplo, de las entradas y de las salidas, yo lo voy guardando siempre en el circuito dentro de lo que llamamos una memoria. Tengo la memoria RAM, que es una memoria volátil. Esto sonará a lo mejor de tecnología de la ESO, que solían comentar estas cosas. La RAM viene de read, no, olvidarlo, esa es la otra. Esta es random. A ver si lo escribo bien porque se me está olvidando el inglés. Access me parece que es con 2 S y 2 Cs. Memory. Vale, bueno, esto escrito correctamente, que ahora no sé si lo escribí bien. Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Vale, y luego la EPROM, que es una memoria de solo lectura, lo de ROM es de Read Only Memory o Read Only Memory, y EP es que se puede escribir electrónicamente o eléctricamente. ¿Vale? Mediante señales eléctricas yo puedo borrar y volver a escribir esa memoria que es de solo lectura. La EPROM es donde guardo el programa, por eso cuando yo desenchufo y vuelvo a enchufar el logo, el programa sigue dentro. ¿Vale? Aguantad pues lo que queráis. Bueno, igual después de unos años, porque las EPROM a veces necesitan una pequeña tensión para mantener el programa continuamente. Entonces tiene dentro, luego tiene unos condensadores que tienen esa función de mantener la tensión suficiente en el interior para mantener el programa. Pero bueno, hay veces después de, a lo mejor te dura 2 o 3 años el programa y se acaba borrando, ¿eh? Los condensadores aguantan bastante. Esos condensadores tienen la función también, aquí os lo dice, de salvaguardar la RAM. Os lo pone por aquí. Yo puedo hacer que unas determinadas valores del programa se guarden por si hay un corte de alimentación. Lo veremos cuando programemos. Lo llama en el programa remanencia. Cuando os pone remanencia on-off en un determinado bloque, es para que ese valor se guarde en una memoria para que cuando yo vuelva a alimentar el logo tenga el valor a disposición. ¿Vale? Eso es a lo que se refiere con ese párrafo de ahí. Nada, la fuente de alimentación ya la comentamos, convierte los valores a los valores de funcionamiento. Normalmente es muy común tener autómatas de 24-48 voltios, con lo cual necesitaremos una fuente de esos valores, ¿no? Que me dé 24-48 en la salida. El tema de utilizar 24 voltios en los autómatas tiene que ver con lo que en el reglamento de baja tensión llama muy baja tensión de seguridad. Vale, no sé si os suena este término. Aparece en la instrucción, me parece que es 26 del reglamento, donde habla de seguridad o de tensiones de seguridad. Esto viene definido en la norma como 24 voltios para corriente continua, bueno, tanto continua y alterna, 24 voltios cuando estamos en un local seco. Lo he dicho al revés, estos son 50 cuando estamos en un local seco. Hoy es lunes, para todos. Y 24 voltios cuando estoy en condiciones de local húmedo, ¿no? El hecho de tener un circuito de control a 24 voltios me va a permitir trabajar en esas condiciones de muy baja tensión de seguridad, con lo cual yo voy a poder conectar y desconectar dispositivos sin cortar la tensión, sin hacer un descargo. Me facilita bastante la tarea y me aporta seguridad para los utilizadores de esa instalación, en este caso, pues los operarios, ¿no? De la planta, estamos en un ámbito industrial, se lo hace mucho más seguro. Tener en cuenta que muchos procesos industriales tengo humedad,
tengo líquidos, tengo depósitos de polvo, bueno, tengo situaciones que desde el punto de vista eléctrico pueden llegar a ser problemáticas, ¿vale? Esta es la razón de esos 24 voltios. Bueno, las entradas y salidas pues me dan ese aislamiento, os lo dice por aquí que ya comentábamos antes. Aislar eléctricamente es una de las funciones que tienen los módulos de entradas y salidas. Tengo de dos tipos, tengo los que llaman entradas y salidas digitales, es decir, señales que varían de 0 a 1, para resumir es donde conecto pues contactos normalmente, ¿no? Un contacto, si aquí le meto 230 voltios, pues me va a dar, cuando yo cierre, 230 voltios en el extremo, ¿no? Eso es lo que para el autómata va a ser un 1 lógico. Si detecta 0, internamente tiene una circuitería que pone a 0 voltios ese terminal cuando el circuito está abierto. Si aquí detecta 0 voltios, esto es lo que llamamos un 0 lógico, ¿vale? Cuando hablemos internamente de ceros y unos en las puertas lógicas, es eso, si tengo tensión o no tengo tensión en la entrada. Si el contacto está cerrado o el contacto está abierto. Vale. ¿Qué conectamos a los módulos de entradas? Pues ahí lo tenéis, las setas, los finales de carrera, los pulsadores, interruptores, detectores inductivos, detectores capacitivos, todo lo que sean sensores o pulsadores, todo va a las entradas. Una conexión típica de uno de 24 voltios la tenéis ahí en el libro, mediante una fuente de alimentación externa, en este caso. Esa sería la alimentación de las entradas. Normalmente en todos los autómatas las entradas siempre van a la misma tensión de la alimentación del autómata. Es lo más común. Pero muchas veces me deja meter una fuente externa. En el logo que nosotros utilizamos, en vez de ser una fuente como esta de continua, 24 voltios, van a 230 y las primeras 4 entradas tienen que ir a la misma fase con la cual yo estoy alimentando el logo. Si alimento con línea 1, las 4 primeras entradas con línea 1. Las 4 siguientes pueden ir con línea 2 o con línea 3. Siendo la misma tensión, la misma red, pueden ir a otra de las fases perfectamente. Ahí tenéis la conexión que lleva el nuestro, que sería los 230. El contacto medio, ¿no? Que es la entrada, y luego de el contacto, pues ya me voy a la entrada. En el nuestro están por arriba, dependiendo de la marca y el modelo, a veces las entradas están por abajo o por arriba. En el nuestro están por arriba. En el nuestro creo que el otro día lo habíamos dibujado aquí, cómo iba conectado. Bueno, no era este esquema exactamente. Lo habíamos hecho el otro día, estaba por aquí. Este. Veis que aquí llevo los 230. Y desde ahí voy conectando, por un lado la alimentación y luego me voy a las entradas, ¿no? Les llevo el cable de los 230. Y luego de cada entrada a la entrada correspondiente, de cada pulsador o de cada contacto a la entrada correspondiente. Es muy sencillo el cableado de un autómata. Cableado realmente, cuando utilizo autómatas, la parte de cableado se me simplifica bastante. Porque además es para todas las aplicaciones igual, que es lo bueno. Vaya lo que yo vaya a programar, siempre el cableado es el mismo, prácticamente. Venga, dudas hasta aquí. Mucho he repetido del otro día, pero como se nos olvida, pues repetimos. Vamos con las salidas. Las salidas, lo que tengo son actuadores, bueno, las salidas digitales, que es las primeras que me habla aquí, tengo lo que llamamos actuadores todo nada. ¿Qué actuadores típicos tengo? Pues los contactores, la parte de la bobina es la que voy a conectar, electroválvulas, si estoy en instalaciones electroneumáticas, pues es muy habitual que voy a, mediante electroválvulas, interactuar con su instalación neumática o hidráulica. Voy a tener iluminaciones, lámparas de señalización, voy a tener, en general, cualquier carga de salida que no supere los 5 amperios. Para cargas inductivas, o los 10 amperios para cargas resistivas.
Ese es el límite, en el logo concretamente que nosotros vamos a manejar, que tiene salidas a relé, es el límite de corriente máximo que le puedo meter por las salidas al automata. Luego, las que tienen salidas a transistor, estos valores suelen ser más pequeños. En las salidas a transistor normalmente suelen ser 500 miliamperios. Si tengo a transistor, es decir, 0,5 amperios. Vale. Pasa nada porque las bobinas, por ejemplo, de los contactores que van a 24 voltios, normalmente con esa corriente es suficiente, ¿no? No demandan tanta, es suficiente para poder accionar. Vale. Ahí tenéis las salidas, en este caso están en un autómata de los que las tiene en la parte de arriba, pero para nosotros es exactamente igual. Con un relé y dos bornes están completamente aislados. Vale. Esos relés internos son los que van conectados a la interfaz de salidas. Pero a mí lo que me interesa son los bornes estos donde yo puedo meter la tensión que quiera. Decíamos el otro día que yo aquí puedo meter en uno 24 voltios y conectar aquí un contactor de 24 voltios al negativo y al positivo, pero en otra salida a lo mejor pues me interesa meter, no sé, 230 voltios en alterna y conectar aquí pues un contactor de corriente alterna, ¿no? Que iría por arriba al neutro. Vale, al ser libres de potencial y estar los tornillos separados me permite trabajar con diferentes tensiones en el mismo dispositivo. En las salidas, lo cual es interesante. Luego hay otros modelos, como el S7200 por ejemplo, que las salidas están agrupadas a la misma tensión por bloques. Internamente tienen este cableado que aparece aquí. Es decir, si yo alimento aquí a 230 voltios, todas estas salidas, esta, todas las que están unidas, todas estas de aquí irían a 230 voltios. No me permite las dos tensiones. Luego estos autómatas tendrían, no aparece, pero tendrían a continuación otro grupo. Esto en el S7200 lo llama 1L, tiene otro terminal que lo llama 2L, que me permite conectar otro grupo de salidas a otras tensiones distintas, a otra tensión distinta. Aquí podría meter los 24 voltios de continua y sacar de aquí 24 de continua en las 4 o 5 salidas siguientes. Vale, esto va por bloques. Depende del modelo del automata, tenéis que fijaros cómo van las salidas siempre, si son individuales o están conectadas a la misma tensión por bloques. Vale, eso sí, bueno, hay que saberlo porque, por ejemplo, yo a veces un autómata, con, no sé, en prácticas que hacemos en segundo grado superior, que tenemos las dos tensiones, trabajamos con las dos, pues si utilizas, por ejemplo, unas entradas para dar señales al variador que va a 24 voltios, tienes que tener en cuenta que si te queda alguna libre en ese grupo de salidas, yo no puedo meter 230 voltios, tengo que irme al siguiente grupo de salidas para poder meter 230 voltios y actuar, por ejemplo, sobre las electroválvulas del tablero que van a 230 voltios. Simplemente tener presente que no puedo mezclar unas tensiones con otras, las tengo que tener siempre separadas. ¿Vale? Es lo más importante del cableado de un autómata, no mezclar bornes que van a tensiones diferentes o cables que van a tensiones diferentes. ¿Vale? Teniendo eso presente, nunca os vais a equivocar. Las salidas a transistor tendrían internamente esa pinta, ¿no? Lo que tienen es un transistor que me conduce entre masa y cada uno de los bornes. ¿Vale? Aquí lo que me pondrían, lo que harían sería dar conducción a esto, ¿no? En el S7200, por ejemplo, lo que pondríamos sería, si sacaría esta misma tensión, y si queréis, por ejemplo, conectar un contactor, la bobina del contactor la pondría aquí, y luego ya me iría a la salida correspondiente. Vale. Los hay que dan salida a valor bajo y los hay que dan salida a valor alto. Aquí es salida a valor bajo. Hay otras que os dan salida a valor alto. Vale. Ahí tenéis las diferentes opciones. Hay otros que directamente los dos bornes del contactor a los dos bornes de la salida. Esto solo ocurre en los de 24 voltios, en alimentación de corriente continua. Por ejemplo, en el Celio va de esta manera. Bueno, no va de esta manera exactamente, va del anterior. En el Celio yo lo que tengo es... Celio es el que es igual que el logo, pero de la marca Schneider.
aquí tengo un borne que lo llama positivo y luego tengo Q1, Q2, Q3 y Q4. Y lo que hago es meter 24 voltios y de aquí ya voy a las salidas directamente. Imaginaos que tenéis un contactor y no sé, 3 bombillas. Y de aquí irían directamente al negativo. Este lo que tiene son salidas a transistor, ¿eh? Son salidas a transistor 24 voltios. ¿Vale? Mientras que en el nuestro, en el logo, que tiene relés libres de potencial, para que veáis la diferencia, son las dos principales opciones que vamos a manejar. Lo que tengo son 2 bornes por salida. Q1, Q2, Q3 y Q4. Y aquí lo que hago, bueno, si va por ejemplo a 230, alimento con 230 voltios ahí, pero tengo que ir puenteando todas. Si quiero que sean todas a 230, tengo que ir haciendo puentes entre los bornes y luego de aquí ya saldría a los receptores que yo tenga, ¿no? En este caso, pues si tuviese lo mismo, un contactor y 3 lámparas, pues quedaría algo así. Y de aquí ya saldría el neutro, que va directo a la carga. Cableado me quedaría algo así. Vale. Estos son los dos casos que más os vais a encontrar. 24 voltios en continua o relés libres de potencial que pueden ir a 230, 24, lo que sea. Pero siempre llevándoles la tensión por el borne, por uno de los bornes y sacando ya la salida por el otro. Bueno, luego tengo también, lo último que vamos a ver hoy así a nivel de teoría, digamos, las entradas y salidas analógicas. ¿Qué es una entrada o salida analógica? Son señales que varían o que pueden tomar cualquier valor en un determinado margen. Si yo tengo una entrada, por ejemplo, de 0 a 10 voltios de corriente continua, yo puedo meter cualquier valor de tensión entre 0 y 10 voltios. Imaginaos que cojo, por ejemplo, un potenciómetro, ¿no? Yo le puedo estar dando 0 voltios, 10 voltios, pero puedo darle 3,3, 4,5... 8,2, el valor que sea. Y el autómata es capaz de detectar ese valor, lo convierte en un valor digital internamente en el circuito y puedo hacer cosas con ese valor. Hay muchas veces en instalaciones donde necesito señales de tipo analógico. ¿Para qué se utilizan? No sé, para medir cualquier tipo de magnitudes, temperaturas, presiones, velocidad del aire, velocidad de cualquier fluido, el nivel de un granel en un depósito, lo que queráis, pero de manera continua. Es decir, no solo me dice si, imaginaos que estáis midiendo en analógico el nivel de un depósito. No me dice si el agua o el líquido llega donde tengo el sensor o pasa del sensor, que es lo que hemos estado trabajando con las boyas, sino que me dice exactamente qué nivel tiene el líquido en el sensor, mediante un valor numérico. Eso es para lo que sirven las entradas analógicas. Hay de dos tipos principales, que los tenéis aquí en el libro en negrita, que son de 0 a 10 voltios en corriente continua, de 4 a 20 miliamperios en corriente continua. Vale, es lo que va a medir el circuito que yo tengo en el autómata, va a medir una tensión, una corriente. Vale, son dos valores que están normalizados. En sensores de tipo analógico vais a tener una de esas dos señales, o de 0 a 10 voltios en continua o de 4 a 20 miliamperios en corriente continua. La conexión en este caso suele llevar 3 bornes, uno común o masa, otro positivo de alimentación y un tercero que es el que me da justo el valor intermedio, ¿vale? Normalmente esos sensores necesitan una alimentación, son sensores activos, tengo que llevarles los 24 voltios y el 0 o la masa y luego por un tercer cable saco la señal, ¿vale? Son sensores a 3 hilos. Ahí os pone el libro los cableados que lleva. Vale, las salidas analógicas es exactamente lo mismo. En este caso es el autómata el que os genera una señal de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperios, ya sea tensión o corriente en corriente continua. Vale, las señales analógicas, importante, que os dice aquí el libro, necesitan cable apantallado. El cable apantallado es un cable que lleva por el exterior de los conductores, es decir, entre la cubierta externa y lo que son propiamente los conductores, lleva una espiral de aluminio alrededor, como si fuese papel de aluminio cortado fino en espiral,
que lo que va a servir es para aislar los campos magnéticos externos de los conductores que hay en el interior. Las señales analógicas, por ejemplo, si veo un cable con una señal analógica, al lado de los cables de alimentación de un motor, esa sobrecorriente que hay en el arranque va a producir un campo magnético que puede falsear las señales del cable analógico. Puede inducir tensiones en el cable analógico por inducción que me den señales erróneas. Por eso siempre que tenemos señales analógicas tengo que llevar los cables apantallados. Si tengo señales digitales que son a muy pequeña tensión, exactamente lo mismo. Cuando trabajo con señales, por ejemplo, de 3,3 voltios o de 5 voltios en algún caso, debería de usar cable también apantallado, siempre. ¿Vale? Para aislar esas señales. Visteis en electrotecnia lo que es la inducción, ¿no? Yo tengo un conductor. Bueno, si no lo visteis lo recordamos rápidamente. Yo tengo un conductor que está recorrido por corriente y este conductor lo que genera es un campo magnético alrededor, en forma concéntrica, ¿no? Con la corriente, perpendicular. Si yo tengo un cable de un motor y aquí tengo un cable de datos, digamos, de una señal analógica, este campo magnético puede inducir tensiones aquí, pequeñas tensiones por inducción electromagnética que falseen los datos, ¿no? Inducción electromagnética, aparece una fuerza electromotriz cuando varía el flujo magnético en una cantidad de tiempo determinada, ¿no? Variación de flujo partido de variación de tiempo, fuerza electromotriz inducida. ¿Vale? Es un fenómeno magnético, pues que me puede afectar ese tipo de cables y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, de lo que es la teoría vamos a ver hasta aquí. Voy a enseñaros un primer ejemplo de cómo programaríamos el autómata. Mañana tengo la intención de que trabajemos directamente ya con los equipos. Vamos a hacer un primer programa directamente en el autómata. La explicación de la primera hora de la clase va a ser el trabajo con el autómata, sobre todo. Vale. Pero para que veáis, el programa que vamos a hacer mañana os lo enseño aquí con el software del autómata. Vale. Este es el software de programación del autómata. Nosotros mañana lo vamos a hacer directamente sobre la pantalla, pero va a ser parecido. Bueno, aquí tengo donde meto el programa y en la parte de la izquierda, aquí tengo todo este árbol de carpetas que son todos los bloques de programación que yo puedo meter. Bueno, normalmente lo que empezamos siempre en cualquier programa es metiendo entradas y salidas, ¿no? Vamos a meter, por ejemplo, 2 entradas, y 1 y 2. Antes de eso, bueno, vamos a suponer, para hacer las cosas bien, que lo que tengo es esto. Tengo el autómata, vamos a dibujarlo aquí. Voy a quitar un momento la lupa, que no me deja, la lupa se pega con el otro programa. Yo tengo aquí el autómata y tengo cableadas, vamos a poner 2 entradas solamente. 2 entradas y una salida. La salida Q1. Entonces, yo aquí meto fase. Voy a meter fase ahí también a un par de pulsadores. Pulsadores o interruptores, bueno, depende del ejemplo. De ahí me iría a la entrada 1 y a la entrada 2. Y luego en la salida, lo mismo, saco esta fase y voy a alimentar, por ejemplo, pues no sé, una bobina de un contactor. De aquí le sacaría fase. Y el neutro tendría por un lado que dar alimentación aquí al borne N de alimentación del autómata y por otro lado dar alimentación a la carga. Vamos a dibujarlo bien aquí. Vale, ese sería el cableado. Aquí tendría 230 voltios en corriente alterna. L1 y el neutro. Vale, ese es el cableado que yo tengo para este ejemplo que vamos a hacer. 2 pulsadores, podría llamarlos S1 y S2, conectados a las entradas I1 y 2, y aquí un contactor K1M. Vale. Bueno, lo primero que solemos hacer sería aquí una parte que es archivo, propiedades.
Y yo aquí voy a tener una lista donde puedo poner un nombre a cada una de las entradas. Normalmente el nombre que ponemos es o bien la función que tiene en el funcionamiento, si es una marcha, es un paro, un sensor de lo que sea, o bien eso y la marca S1, S2, el nombre que tiene en el cableado, el componente que va en esa entrada. Vale, esto lo hago aquí donde pone nombres, entradas y salidas. Aquí pondría, por ejemplo, S1, vamos a ponerle el nombre, como no tiene ninguna función concreta, S1, a la I2 digo que tengo conectado S2 y aquí le pongo K1M, ¿vale? Para documentar la instalación y que el que vaya a cablear sepa lo que tiene que cablear ahí, a veces con esto es suficiente. Tanto en las entradas como en las salidas, tú marcas en los cables S1, S2, K1M, No, ¿cómo no, que no. Los cables llevan una numeración por orden todos en la instalación. Esto lo veo en el programa, lo hacemos para verlo desde el programa, que es quizás lo más útil, ¿vale? Aquí le daría aceptar y ya lo tendría. Fijaros que ahora en las entradas que yo había metido aparece entre paréntesis ese texto que yo puse, ¿no? Igual que en la salida, la vamos a meter ahora, meto aquí la salida, aparece K1M, ¿no? Bueno, vamos a hacer un primer ejercicio. Quiero que se active la salida cuando están activadas a la vez la entrada y 1 y 2. Vamos a suponer que son dos interruptores. Cuando conecte los dos a la vez, quiero que la salida se active. ¿Qué haríamos? ¿Qué bloque puede hacer eso? Eso se hace con las funciones básicas. Una salida que está activada si las dos entradas están activadas. Solo en ese caso, solo cuando están las dos. Es una de estas. La ANZ, ¿no? Esto es lo mismo que visteis con Jorge. Estas funciones funcionan exactamente igual. Vale, meto la función ANZ. El símbolo es un rectángulo con esa letra que utilizan los anglosajones, ¿no? Que significa I, ANZ. En el lado de la izquierda, que son las entradas, 1 las entradas. Y en el lado de la derecha, que es las salidas, 1 la salida. Y ahora si le doy al F3 o a este icono que aparece en el programa aquí, que es de simular, el programa me colorea en color azul lo que está a valor 0, lo que está desconectado, y a valor rojo lo que está a valor de tensión alto o está conectado. Si yo conecto, por ejemplo, aquí esta entrada, le doy encima, estaría conectada. Fijaros que la salida todavía está apagada. Cuando yo conecte la 2, la salida se conecta. ¿Vale? Quito, por ejemplo, la 1 y la salida se vuelve a apagar. Necesito que estén obligatoriamente las dos. ¿Vale? Eso sería lo que llamamos la condición AND. Todas las entradas tienen que estar a 1 para que la salida esté a 1, ¿no? Exactamente igual que lo que visteis en electrónica. De los lenguajes de programación de los autómatas que veremos el próximo día, este es el que llamamos funciones lógicas, ¿no? O lenguaje funcional. Utilizamos funciones lógicas que ya se conocen, ya se diseñaron para la electrónica, para precisamente que sea más comprensible el programa. Es una manera de hacerlo más fácil de programar. Vale, quitamos la simulación. Imaginaos que yo ahora quiero que solamente dando una de las entradas se active la salida, solo con una de ellas. Con una, bueno, con una o con las dos. Pero que hace falta solo que se active una de ellas. Función OR, ¿no? El OR solo está a 0 cuando las dos entradas son 0. En cualquier otro caso, la salida está a 1. Si yo ahora le doy a S1, la salida se activa. La quito. Pongo S2. ¿Qué pasa? La salida se activa también. Si ahora pongo las dos, la salida está también activada. Vale, es decir, solo tendría la salida 0 cuando las dos entradas son 0. Eso es la función OR. Bueno, y ahora os hago yo una pregunta. Vamos a meter esta. Me vais a decir vosotros antes de probarla cómo va a funcionar.
¿Cómo va a funcionar ese circuito? En medio mejor. Esto es lo que llamamos OR o exclusiva. Es parecida a la OR, pero no es exactamente igual. Tiene uno de los casos que es distinto. De los 4 casos que tendría la tabla, ¿no? Cuando utilizo 2 entradas, hay uno de los casos que es diferente. Mirad. Si yo tengo, por ejemplo, Hay un 0, 0 está muy alto y un 0, 1. y 1 y 2. Y aquí la Q, 1. Cuando tengo dos variables, el número de combinaciones es 2 elevado a la 2, que es 4, ¿no? ¿Os acordáis de eso? Lo visteis con Jorge, ¿no? Si tuviese 3, serían 8, porque es 2 a la 3, es 8. Cuando tengo 4 son 16, que es 2 a la 4, y así sucesivamente. 32, 64, 128, 512, 1024, 2048, etcétera, etcétera. Los 4 casos son estos. Las 4 combinaciones que pueden tener las dos entradas. No hay más casos que eso, son finitos y son 4. Esto es exactamente igual que una OR, la diferencia es que, bueno, cuando están las dos a 0 es 0. Cuando pongo una de ellas, cualquiera de las dos es 1. Pero cuando están las dos a la vez, vuelve a ser 0. Por eso se llama O exclusiva. Tengo que tener exclusivamente una entrada para que la salida esté activada. Cuando tengo 2, se pone a 0 también. ¿Vale? Es como la OR. Si hago, por ejemplo, aquí la tabla de verdad de una OR, la Q1 sería 0, 1, 1 y sería 1 la tercera posición, ¿no? La diferencia estaría aquí en esta última combinación. Las otras 3 serían iguales. Vale, lo vemos en el programa. Vamos a darle a la simulación. Activo una, se activa la salida. Activo la otra, se activa la salida, ¿no? Cuando activo las dos, se apaga. Vale, es exactamente igual que la OR, excepto en el caso en el que están las dos a la vez. Bueno, todas estas de aquí funcionan exactamente igual que las que visteis con Jorge, excepto dos que hay aquí que son la ANZ con flanco y la OR con flanco. Estas lo que hacen es que se activan la salida, pero solo durante un ciclo de programa. Estas solo dan un pulso cuando se activan. Hay problemas, veremos uno en concreto, donde esto es bastante útil, donde lo necesito utilizar esto, necesariamente, no me vale una puerta normal. Cuando necesito convertir, por ejemplo, una señal de nivel en una señal de pulso, se utilizan mucho estos bloques. Me da salida, pero solo durante un ciclo de programa. ¿Vale? Durante el primer ciclo de programa en el que las condiciones de entrada están todas a 1, ¿no? En el caso de una ANZ. Con una NANZ ocurre algo parecido. La NANZ me daría salida durante un ciclo de programa cuando todas las señales de entrada están a 0. Es cuando me daría esa señal de un 1 en la salida durante un ciclo de programa. La NANZ y la NOR, las normales, estas son equivalentes a hacer esto, ¿no? Si yo junto una OR y le pongo detrás una NOT, estas dos juntas es exactamente igual que esta de aquí. Es negar la salida de una OR. Y una NANZ es exactamente igual a poner una ANZ con una NOT a su salida, exactamente igual. ¿Vale? Esto de aquí es igual a esto de aquí y la OR con la NOT es igual a la NOR. ¿Vale? Esas son equivalencias que hay entre bloques. Aquí podríamos aplicar pues todo lo que visteis con Jorge, lo podríamos utilizar, las leyes de Morgan, por ejemplo.
Las leyes de Morgan me van a decir, aquí, vamos a borrar esto. Si yo pongo, por ejemplo, una puerta AND y niego dos de las entradas, bueno, aquí se pueden negar sin poner la NOT, más fácil negando el conector, ¿vale? Que te pone un círculo ahí de color oscuro. Imaginaos que hago esto. Espera, vamos a ponerlo aquí arriba. Esto de aquí es exactamente igual que una NOR. Y para que veáis que efectivamente lo vamos a poner con otra salida para que veáis que van a la vez. Las entradas en el programa las puedo meter solo una vez. Mañana veremos cuando trabajemos directamente con el relé programable que puedo meterlas, tengo que meterlas en cada bloque donde yo quiera utilizarlo. Pero aquí en el programa tengo que llevarlas siempre a los mismos bloques de entrada. Bueno, fijaros que cuando tengo las dos señales a cero es una puerta NOR, la salida estaría a cero, ¿no? Cualquier combinación donde yo meta un 1 en las entradas, automáticamente la salida pasaría a ser 0. Es decir, esta combinación que tenemos es la única donde están activadas. Si yo activo esta, pasa a 0. Si activo esta, pasa a 0. Si activo las dos, siguen 0 también, ¿no? Solamente cuando están las dos apagadas, la salida es 1. Eso es lo que sería una puerta no. Fijaros que la de arriba, la NAND con las dos negaciones, funciona exactamente igual. Siempre van las dos a la vez, ¿no? Para cualquier combinación están cambiando las dos salidas siempre igual. Eso es lo que me decía una de las leyes de Morgan, ¿no? Hay una de las leyes de Morgan que me dice que A negado por B negado es igual a más B todo ello negado. Eso es lo que acabamos de hacer en el bloque, ¿no? Esto es una puerta AND, donde yo estoy negando las dos entradas. Y lo otro es una puerta NOR, donde meto A y B. ¿Vale? Eso es lo que acabamos de hacer aquí. Veis que es exactamente lo mismo, lo hemos comprobado de manera práctica. Si yo activo esta, las dos desactivadas. Si activo esta, las dos desactivadas. Si activo las dos desactivadas también. Y cuando están desactivadas, tanto la 1 como la 2, las dos salidas, en ese caso sí que estarían conectadas o activadas. ¿Vale? Con las puertas lógicas, todo lo que visteis con Jorge, perfectamente válido aquí. Lo puedo programar y luego tendría la ventaja de que lo que yo conecte en las salidas del autómata se va a comportar según el programa. ¿Vale? Yo estaría dando los interruptores que están en las entradas y estaría activando o desactivando la bobina del contactor o del relé que tengo en la salida. ¿Vale? Yo estaría dando a esos dos interruptores y se estaría activando o no eso que tengo en la salida. Vale. Por hoy vamos a dejarlo aquí. Una cosita antes de empezar a trabajar en el taller.